unos problemas, que no se veía la pantalla completamente y que había una lámpara que estaba molestando a las primeras filas y había un problema con el software del ordenador. Vamos a continuar con la conferencia. A continuación, el doctor Vincent Harrington, conocido de todos nosotros, amigo de la Asociación Española de Cirugía Podológica, es el vicepresidente y deán de la Affair del Ohio College Podiatry Medicine, director del Departamento de Cirugía Podiátrica, también del Ohio College Podiatry Medicine. Va a darnos una conferencia sobre perspectivas de guías para osteotomías del primer radio. Cuando quiera. Buenas tardes. Go ahead and get started and try to make up some time here. We have been using osteotomy guides for a lot of surgeries. It improves the performance of the procedure. And when we look at an osteotomy, we talk about a construct of the osteotomy, and there's several things that are important there. The configuration of the osteotomy. Buenas tardes. Hemos estado nosotros utilizando guías de osteotomía en la universidad y les quiero presentar ahora una introducción acerca de estas guías. Y en lo que se refiere a la osteotomía del primer metatarsiano, quiero hablar acerca de la configuración. Also, how the osteotomy is performed. Cómo la guía funciona. And fixation. Y vamos a hablar también de la fijación. There are many tools that we use to help us perform an osteotomy. Utilizamos una cantidad de instrumentos que nos ayudan a hacer la osteotomía. We want to be sure, especially in osteotomies that are self-stabilizing. Queremos estar muy seguros de lo que hacemos, sobre todo en aquellas osteotomías que son estables por sí mismas. Such as the Austin or the chevron procedure. Como por ejemplo la osteotomía Austin o chevron. What's critical is the orientation of the osteotomy. Es muy crítico la orientación de la osteotomía. And when we look at these, cuando examinamos estas guías, some of our guides can be K-wires. Algunas de nuestras guías pueden ser agujas de Kirchner. Templates. Patrones. Templates are usually very flat. Los patrones o las guías generalmente and do not provide stability for the blade. Son solamente como guías y generalmente no proveen ninguna estabilidad a la hoja. We use guides, various types of guides. Utilizamos guías, algunas son especiales. To provide stability and accuracy of the bone cut. Las cuales nos proveen estabilidad al hacer el corte en el hueso. And something else we have to be aware of is the blades. The saw blade. También necesitamos pensar en la longitud de la sierra. That the cutting edge is precise. Que el punto de filo o cortante sea apropiado para la guía. And that we're using the right length and length of the blade. Y que necesitamos asegurarnos de que el ancho como también el largo de la hoja sea el apropiado. This is an example of various types of guides. Este es un ejemplo de algunas de las guías de osteotomía que tenemos. These are the AccuCut guides. Estas son las guías de AccuCut. This is for the Youngswick procedure. Esta es para la modificación Youngswick. This is for the Austin procedure. Y esta es para la osteotomía Austin. These are made of polymers. Estas guías son hechas de polímeros de plástico. They're designed to be used only once. Están diseñadas para ser utilizadas solamente una vez. These are some of the metal guides that we use. Estas son algunas de las guías en metal que utilizamos. The long guide for a much longer osteotomy. La guía larga para las osteotomías de base. And a small angular guide. Y las pequeñas guías de osteotomías anguladas. That we can use to set up and make two distinct cuts. Las cuales podemos utilizar en diferentes tipos de osteotomías. This is the AccuCut guides. Estas son las guías AccuCut. For the Austin. Para la Austin. For the long arm Austin. Para la modificación de brazo largo. And the Z osteotomy. Y para la osteotomía en Z o el scarf. Just examples in our synthetic bones. Estos son las muestras en huesos de resina. Showing the alignment. Mostrando la alineación. And then the subsequent performance.
y luego el resultado posterior, and obviously the Z osteotomy. y obviamente la osteotomía en Z. These are made by Wright Manufacturing, Estas guías son hechas por la compañía Wright, and this one here is used for a Aiken osteotomy, y la que vemos en la parte superior es para la osteotomía Aiken, shown here, la cual estamos demostrando en la parte inferior a la derecha. and also for a Z osteotomy. Y Use it también- here and there. También se pueden utilizar para la osteotomía en Z. In the Youngswick modification, En la modificación de Youngswick, the AccuCut guide la guía de AccuCut allows for both blades nos permite para ambas hojas, or both bone cuts o sea que podemos hacer ambos to cortes be en el hueso exactly parallel to each other. y son perfectamente paralelas una a la otra. So what we want to end up with El resultado que queremos tener is an osteotomy es una osteotomía that is concise que está concisa o precisa and has a absolute contact. y la cual nos provee contacto absoluto del hueso. This was an Austin, Esta es una osteotomía Austin and we've used two types of two absorbable pins for fixation. y hemos utilizado dos agujas absorbibles para la fijación. We did several studies Hemos hecho unos estudios to see if there was an advantage to using these. para asegurarnos de que sí hay una ventaja cuando utilizamos las guías. And we did these in using three different types of practitioners, if you will. Y tratamos esto con tres diferentes niveles de experiencia. A third-year student, A los estudiantes, a third-year resident, un residente de tercer año and a member of our faculty. y uno de los licenciados en la facultad. And we looked at the performance Y miramos cómo hacían las osteotomías, cutting the osteotomy freehand, haciéndolo a mano libre, using only a guide wire, utilizando solamente una guía de Kirchner, una aguja de Kirchner como guía, and using the Austin AccuCut guide. y utilizando la guía AccuCut de tipo Austin. We repeated each of the cuts 10 times, Hicimos todos los cortes 10 veces. and what we found was Y los resultados que obtuvimos, that the angles of the osteotomy, of the V, que los ángulos de la osteotomía de la V differed from medial to lateral. eran diferentes comparando la parte interna a la parte externa. What we found was using the guide that the cuts were identical pretty much medial to lateral. Nos dimos cuenta que cuando utilizábamos la guía, el corte era igual en ambas, la parte interna como la parte externa. Because that'll reduce Esto nos reduce the inadvertent, the la, accidental, la formación de una osteotomía divergente of divergent en el plano divergente or convergent cuts. o convergente. So here we looked at freehand, Aquí vemos a mano libre, and we looked at the guide wire, aquí con la aguja de Kirchner como guía, and this is the AccuCut guide. y la última es la guía AccuCut. And we can see the green Pueden ver la parte verde, was the student, fueron los estudiantes, the red was the third-year resident, el rojo es el residente de tercer año, and the blue was the practicing physician. y el azul era el profesor del colegio, del college. And these are the medial angles, Estos son los ángulos en la parte interna. and we can see the wide variation in the angles of the cut. Y pueden ver la gran variación en los ángulos de los cortes. The black dot is the average El puntito negro es el promedio of each individual, de cada grupo individual. but we can see with the use of the guide Pero podemos ver que cuando utilizamos una guía, that everybody was at the same 55-degree angle. los tres grupos tenían un ángulo de 55 grados. Then we looked at the lateral side of the osteotomy, Cuando examinamos la parte externa de la osteotomía, and what we saw was again a lot of variations in the angle, de nuevo vemos una gran cantidad de variación cuando es hecho a mano libre, freehand,
a mano libre, with the guide wire, con la aguja de Kirchner como guía, but with the AccuCut guide, pero con la guía de AccuCut it was identical at 55 degrees to the medial side. encontramos que el ángulo era idéntico, 55 grados, que en la parte interna. So guides, Entonces las guías, irregardless of the experience of the user, las guías incondicional al quien hace la osteotomía nos dan los mismos resultados. allow the performance Nos permiten hacer la osteotomía and the ability to repeat y la habilidad de repetir an accurate osteotomy. una osteotomía que siempre es precisa. Then we look at experience, Luego miramos a los ángulos por experiencia and this basically shows that the use of this is the fourth year student, the third year resident, and the practitioner. En este estudio tenemos un estudiante de cuarto año, un residente de tercero y uno de los profesores en el college. And in the freehand, En el estudio con mano libre on guide wire techniques, y con la aguja de Kirchner, we saw on both the medial and lateral sides vimos que en ambas partes, la parte interna como la externa, a wide variation in the angle. había una gran variación en los ángulos. But with the guide, Pero cuando utilizamos las guías, again, the osteotomies were able to be performed accurately, repeatedly. de nuevo, las osteotomías fueron muy precisas y se podían repetir. So the next part La segunda parte, that we did was some mechanical testing. hicimos unas pruebas mecánicas In both the synthetic bones y lo hicimos en hueso de resina and cadaver bones. como también en hueso cadavérico. And what we saw, Lo que encontramos that the neutral osteotomy que la osteotomía neutral, means that the angle on the medial side was 55 degrees, o sea, en aquella osteotomía en la cual el ángulo interno era de 55 grados and the angle on the lateral side y el ángulo en la parte externa o lateral was 55 degrees. también tenía 55 grados. And what we found Y encontramos is they took a higher amount of force que se requería mucha más fuerza to disrupt the osteotomy. para destruir la osteotomía. And failure occurred Y falló la osteotomía by fracture of the synthetic bone. a través de la fractura, observamos fractura en el hueso de resina. And here's an example where you can see the fracture of the synthetic bone material here Aquí podemos ver un ejemplo donde el hueso de resina se ha roto and fragments within the y ha dejado fragmentos osteotomy. en el ápice de la osteotomía. Now, convergent osteotomies En aquellas osteotomías que eran convergentes, means that the angle en la cual esto quiere decir que el ángulo on the medial side en la parte interna o medial is larger es más grande and the angle on the lateral side is smaller. y el ángulo en la parte externa o lateral es más pequeño. And what you'll see Lo que podemos ver is you don't really get a good clean osteotomy. es que no, obviamente no tiene una osteotomía muy precisa. It was less load for this to fail. Y encontramos que necesitábamos menos fuerza para que la osteotomía fallara. But also, Pero también there was significant rotation of the metatarsal head. encontramos que había una rotación importante de la cabeza del metatarsiano. And this is because Y esto ocurre the incongruity, ¿siguen? por la incongruencia of the medial and lateral angles. de la parte interna con la parte externa. The most common mistake that we've seen El error más común que vemos is the convergent osteotomy. es el tipo de osteotomía convergente. The divergent osteotomies En la osteotomía divergente result in a longer dorsal shelf resultaba en un brazo dorsal más largo and they have because of the dorsal shelf, y tenía un escalón en la parte dorsal. they have greater stability than the congruent, Nos dimos cuenta greater congruity than the convergent.
que tenían más congruencia que aquellas osteotomías que eran convergentes. They have a rotation component, También tenían un componente rotacional and failure y fallaban. was not only movement, No solamente fue de movimiento, but actual, and it only occurred with the divergent osteotomies. It only occurred with this type of osteotomy. el movimiento en ambos planos solamente ocurría con este tipo de osteotomía. Was acute anterior dislocation of the metatarsal head. O sea que había un desplazamiento distal y externo en este tipo de osteotomía. So our preliminary results, Los resultados preliminarios, the amount of displacement of the amount of displacement of the neutral osteotomies were less, encontramos que la cantidad de desplazamiento de las osteotomías neutrales fue mucho más poco o disminuido, and the greater congruence of the osteotomy y entre más congruencia había en las caras óseas, provided greater stability nos dio más estabilidad and a stronger osteotomy. y una osteotomía que es mucho más fuerte. So after we did this initial investigation, we began to look at it in a cadaver model. Luego de que hicimos esta investigación inicial, quisimos ver qué pasaba en el modelo cadavérico. And what we found in the cadavers, Y lo que encontramos en los cadáveres, again, neutral osteotomies de nuevo, en las osteotomías neutrales, had the greatest amount tenían of force necesitaban mucho más fuerza in para order que se to desplazara. for the osteotomy to fail. Necesitaba mucho más fuerza para que la osteotomía fallara. The neutral and the divergent osteotomies Las osteotomías neutrales y divergentes sustained higher forces sostenían mucho más fuerza than the convergent, que las osteotomías convergentes, and the neutral and divergent osteotomies were being more stable. y nos dimos cuenta que las osteotomías neutrales eran mucho más estables. What we also saw También vimos, that we saw fracture of the apex también notamos que habían fracturas en el vértice, and with synthetic bones, y también lo vimos en los huesos de resina. it tends to be a uniform material. Y esto es porque es un material uniforme. Human bone is not a uniform material. Pero el hueso humano no es un material uniforme. And what we saw, Lo que vimos, for example, por ejemplo, when we saw a dorsal displacement of the osteotomy cuando notamos que había desplazamiento dorsal de la osteotomía in the synthetic bones, en los huesos sintéticos, here we saw a compaction en el hueso de cadavérico lo que vimos fue into the metatarsal head. Que había mucha presión en el vértice de la cabeza del metatarsiano. And this is what we just talked about at our results. Again, supporting the fact that Esto es lo que acabamos de ver en los resultados. De nuevo, está soportando el hecho que the more accurate the osteotomy, entre más precisa sea la osteotomía, the better stability. es mucho más estable. When we use the osteotomy guide, Cuando utilizamos las guías de osteotomía, there's several ways to use it. hay algunas formas diferentes de utilizarlas. In this example, En este ejemplo, the surgeon turns the foot on its lateral side el cirujano pone el pie en su parte lateral o externa and works y trabaja dorsal to planarly in a dorsal planar orientation en una orientación dorsoplantar to the bone, al hueso, a la Or cara more- interna del hueso o a la mesa, medial to lateral alignment. en la alineación medial a lateral o interna a externa. This is the Austin guide. Esta es la guía tipo Austin. Now, important to notice, Por favor, noten, I mentioned before a template is flat. les había dicho antes que las guías son planas. A guide is thick Esta guía es bastante gruesa, to provide support of the blade la cual provee soporte para la hoja and not allow the blade
y no permite que la hoja in the surgeon's hand en las manos del cirujano to deviate se desvíe as it moves from medial to lateral. a medida que la osteotomía se efectúa de la parte interna a la parte externa. The most important part, La parte más importante, whether you're using a K-wire by itself la parte más importante de recordar, aun cuando utilicen una aguja de Kirchner como su guía, a template, es que un patrón or a guide o una guía is to make sure es that que se aseguren the wire que la aguja de Kirchner that then creates the apex of your V la cual forma la vértice de su osteotomía en V, is in the correct three-dimensional relationship. tiene que estar en la posición correcta en los tres planos. You don't want to go from medial to lateral Usted no quiere ir de la parte interna a la parte externa and cause plantar flexion. y causar plantaflexión. You don't want to go from medial to lateral dorsal Usted no quiere ir de la parte interna a lateral dorsal, because when you slide that metatarsal, porque cuando usted desplaza esa cabeza, el fragmento capital, you can't really correct it. en realidad luego no lo puede corregir. So the apex of the V Entonces el ápice o el vértice de la V is dictated by the wire, lo dicta la aguja de guía. and it's critical that you know where that is. Y es crítico, es muy importante que usted sepa dónde esta guía está. The apex wire La aguja de vértice is the point or the apex of the V. es el punto de vértice de la V. A second K wire is placed through the second hole, Una segunda aguja de Kirchner se introduce en el otro agujero. and before placing that wire, Y antes de que usted ponga esa segunda aguja, it allows you to adjust the guide le permite que usted ajuste la guía so it's placed para que usted la posicione in the position that you want en la posición que usted desea, the dorsal and the plantar arm of the osteotomy to lie in. en los lugares donde usted quiere que el brazo dorsal como el brazo plantar estén, que usted desea. There's the example of the guide in place, Este es un ejemplo en el cual tenemos la guía en su lugar, and these guides come with their own special or their own saw blade, y estas guías vienen, el kit viene con su propia hoja, and you cut completely from medial to laterally. y usted puede cortar perfectamente de la parte interna a la parte externa. And this is the V osteotomy that we would end up with. Y este es el tipo de osteotomía de V con la cual usted termina. And you can be sure Y usted va a estar seguro that this V que esta V is going to be the same size va a ser exactamente el mismo tamaño as the V on the lateral side. como la V en el lado externo lateral. You're going to have much better bone-to-bone contact. Va a tener el contacto que va a ser mucho mejor. This is the Youngswick modification. Esta es la modificación tipo Youngswick. And in Youngswick procedure, Y en el procedimiento de Youngswick, you can take out a 1, usted puede sacar 2, or 3 millimeter una cuña de 1, 2 o 3 milímetros section of bone de acuerdo that allows you a lo que usted desee, el cual le permite to then plantar flex plantaflexionar and shorten the first metatarsal for hallux limitus. y acortar el primer metatarsiano manteniendo la parábola. Now, in this patient, the foot is sitting normally as it would on the operating room table. Ahora, en este paciente podemos notar que el pie está en la forma supinada normal. So it's still important to orient yourself to the metatarsal Entonces es muy importante que usted se oriente en relación al metatarsiano and properly place the guide wire. y que luego utilice la guía en el plano correcto. Here's the guide wire in place. Aquí está la guía en su lugar, The Youngswick guide, la guía Youngswick, the second wire. la segunda aguja. Couple of tips: you cut these short Una recomendación es de que usted corte las agujas un poquito cortas so nobody gets stuck, para que luego no se chuse usted mismo. and you take a clamp Y puede también coger una pinza and clamp the second wire.
y poner la pinza en la segunda aguja, this prevents esto previene the guide la guía from backing away from the metatarsal que no se desplace del metatarsiano as a result of the vibration of the saw. ya que la hoja va a vibrar, la hoja sagital va a vibrar, entonces se puede desplazar y esto lo previene. And here's the section of bone that was removed, Aquí podemos ver la cuña de hueso que se ha sacado and it'd be uniform thickness from medial to lateral. y es uniforme en su grosor de la parte interna a la parte externa. Oh, no, just there. Here's a pre-op Aquí vemos una radiografía lateral in a preoperatoria patient with an early stage hallux limitus, en la etapa temprana de un hallux limitus and then post-op y luego postoperatorio, with the Youngswick device. luego de utilizar una guía de tipo Youngswick. Now, one of the questions I've been asked Una de las preguntas que me han hecho is that, well, if you're using fixation, does it really matter how accurate your osteotomy is? si usted va a utilizar fijación, ¿en realidad importa la forma de su osteotomía? In my 30 plus years of experience, En mis 30 años de experiencia, I've never seen internal fixation compensate for a poorly performed osteotomy. nunca he visto la fijación interna que compense por una osteotomía mal hecha. Any type of movement that can occur between the bones, Cualquier tipo de movimiento que pueda ocurrir entre los huesos, even micro movement, aunque sea micromovimiento, can cause loosening puede causar que el hueso se suelte of the screws o que el tornillo se suelte and difficulty, especially with one screw, in maintaining alignment and bone healing. y le va a causar dificultad particularmente en mantener el alineamiento del metatarsiano. Some of the others, Alguna de las otras guías, this is a long arm cutter. esta es una osteotomía de brazo largo That I use for the Kotzenberg procedure. para la osteotomía Kotzenberg. And very similar to the Austin, you find an apex. Es muy similar al procedimiento Austin. Usted encuentra el ápice, Put the guide over the apex, ponga la guía sobre el ápice over the wire, o una aguja de Kirchner and then you cut the osteotomy. y luego usted puede hacer la osteotomía. Now, this osteotomy Este tipo de osteotomía can be used in place of, puede reemplazar a base wedge osteotomy. una osteotomía de base. It looks very easy. Parece que es muy fácil, One thing to remember if you ever tried these, pero una cosa que debe recordar, si usted quiere tratar esto, this is not like an Austin. esta no es como una Austin. You don't push it closer Usted no va a desplazar el hueso lateralmente to the second metatarsal. hacia el segundo metatarsiano. You literally have to rotate it on the V. Usted lo que tiene que hacer es rotar sobre el eje el fragmento distal o capital del metatarsiano, But it gives you broad area of bone contact pero le da una gran área de caras óseas and reduces the chance y de buen contacto y disminuye el chance of a post-surgical elevation of the first metatarsal. de que tenga una elevación del primer metatarsiano iatrogénica, una elevación. This is another simple guide that's available. Este es otro tipo de guía que es muy simple, el cual está a la disponibilidad. Still relies on a central guide wire, or axis guide in this case. Todavía depende de esa aguja de guía que hablamos antes. And you place the guide Y usted pone la guía and make your first cut, y luego puede hacer su primer corte and then move it the amount of degrees or to the position that you think you're going to need to reduce the intermetatarsal angle. luego se pone la guía de acuerdo a donde usted quiere hacer la segunda osteotomía And make the second cut, y hace su segundo corte and it'll give you a much more accurate osteotomy y le va a dar una osteotomía mucho más angular than you can get que la que usted puede conseguir freehand. a mano libre.
One of the most common problems with base wedge osteotomies Uno de los problemas más comunes que tenemos con las osteotomías de base is the tendency es la tendencia to move out of plane. de salirnos de nuestro plano de corte. So if your dorsal cuts Entonces, si su corte dorsal are at a different angle than the plantar cuts, es diferente al ángulo de su segundo corte, you'll end up with dorsiflexion. usted va a terminar con una dorsiflexión. And that's when you take a postoperative x-ray and you wonder why the patient now has hallux limitus, because they have a structural elevatus. Y, So if a- you- y esto ocurre entonces cuando usted mira la radiografía postoperatoria y usted se pregunta por qué el paciente ahora tiene un hallux limitus o un elevatus primus. So guides will help us. The guides will help us Entonces las guías nos ayudan avoid preventable complications. a prevenir complicaciones que pueden ser prevenibles. And this is an example of a bad example Este es un ejemplo de algo que of fue an mal, Austin. Of an Austin. de un procedimiento Austin. And what happened here Lo que pasó aquí was an unstable osteotomy es que era una osteotomía inestable, that resulted in dorsiflexion la cual resultó en dorsiflexión of the metatarsal head de la cabeza del metatarsiano at the level of the osteotomy. al nivel de la osteotomía. You can see if you draw this line dorsally, Ustedes pueden ver cuando hacemos esta línea dorsalmente, very relevant to see that, very easy to see. es muy fácil observar y apreciar esto. And what do we have? We have a hallux limitus Y ahora tenemos un hallux limitus as a result. como resultado. So in conclusion, Entonces, en conclusión, the use of osteotomies el uso de las guías de osteotomía will reduce nos reduce complications las complicaciones, associated with osteotomies of the first metatarsal. las cuales están asociadas con la osteotomía del primer metatarsiano. They reduce instability. Nos reducen la inestabilidad, They can reduce bone milling. también nos pueden reducir la pérdida de hueso. What is bone milling? ¿Y qué quiere decir esto? Every time you pass a blade through a bone, Cada que usted cruza la hoja a través del hueso, you remove more bone. usted está removiendo hueso. Ever done an osteotomy and wonder why ¿Alguna vez han hecho ustedes una osteotomía y se preguntan por qué the bone cuts are 3 times the size of your blade? los cortes de osteotomía son 3 veces The más thickness- grandes que el grosor de la hoja? The thickness of the blade. Esto es por el grosor de la hoja. It's the constant back and forth Es como resultado del constante corte del hueso that removes bone and provides for inaccurate bone contact. el cual remueve mucho hueso y esto nos permite una inestabilidad en la osteotomía. The osteotomies will prevent convergence and divergence. Las guías nos previenen que no nos tengamos convergencia o divergencia And stops the possibility of decreased bone-to-bone contact. y también reducen la posibilidad de que tengamos disminución de contacto óseo. Okay, thank you very much. Muchas gracias.